vamos con nuestra siguiente entrevista, vamos con nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros. Él es Víctor Fuentes, es el jefe del Instituto Peruano de Economía. ¿Y por qué queremos hablar con él? Porque ya salió el Índice de Competitividad Regional 2023 en su edición número 11, que no es poca cosa, y que siempre es elaborada por el Instituto Peruano de Economía, el IPE, que permite evaluar en 25 regiones del país cómo se aprovechan determinados recursos para el desarrollo económico y social sostenido. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por estar con nosotros en Nativa. Buenos días, Carlos. Qué gusto volver a conversar. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder responder dudas. Igualmente, Víctor, gracias por atendernos. ¿Qué te parece si antes de entrar con los datos, que hay cosas muy interesantes que comentar, ponnos un poquito en autos respecto a los indicadores que utiliza el IPE para establecer este ranking? ¿Cuáles son esos indicadores de los más fuertes a los quizás menos importantes? Perfecto, muchas gracias, Carlos. Son 40 indicadores que evaluamos cada año y están agrupados en 6 pilares, ¿no? Esos pilares son el entorno económico, la infraestructura, la salud, la educación, el entorno laboral y las instituciones. Dentro de estos 40 indicadores evaluamos, materias relacionadas a qué tan grande es una economía, por ejemplo, cuál es el tamaño de su PBI, cuál es el nivel de ingresos de los, y gastos de los hogares, para medir no solamente el tamaño de la economía, sino también qué tan, cuál es su nivel de gastos, su nivel de riqueza, ¿no? En el plan de infraestructura medimos el nivel de acceso a servicios básicos, al combo, no solamente al ingreso, digamos, el acceso a determinados servicios públicos, sino más bien al combo que debería tener de manera mínima, ¿no? Y esto como está vinculado, por ejemplo, a una mejor conectividad, ¿no? A través del acceso, ya sea vía celular o vía internet fijo, ¿no? En el caso de salud, miramos tanto la esperanza de vida como la desnutrición crónica y la anemia infantil, ¿no? La visión es muy comprensiva. En educación no solamente miramos el acceso a la educación, sino también miramos la calidad, ¿no? El rendimiento educativo de los niños, ¿no? En el pilar laboral, otras medimos tanto el acceso a empleos, a mejores empleos, como, por ejemplo, los ingresos de estos empleos, pero también, por ejemplo, las brechas que hay, las brechas de género que hay tanto en el acceso al empleo como en los niveles de ingresos. Instituciones, seguramente es el pilar más desafiante, ¿no? Tratamos de mirar tanto seguridad ciudadana a través del número de homicidios, el número de la tasa de victimización, como la ejecución de los recursos públicos, Entiendo. la resolución de expedientes judiciales. Digamos, es difícil establecer algunas variables más importantes que otras. Es una mirada que trata de ser cada vez lo más integral posible. Eso es quizás lo más importante, esos 6 pilares, los 6 igual de importantes y miran cosas diferentes. Vamos a los resultados, Víctor. En principio me ha llamado la atención el retroceso de algunas regiones que ha permitido el avance de otras, ¿no es cierto?, que las ha colocado mejor. ¿Por qué cae Loreto, Ucayali y Huánuco y por qué mejora Huancavelica, Víctor? Perfecto. Sí, en general, digamos, el golpe de la pandemia, que le ha pegado a todas las regiones, no ha sido un impacto que se ha enfrentado de igual manera, ¿no? Así es. No solamente la magnitud ha sido diferente, sino que también la respuesta ha sido diferente, ¿no? Y eso es precisamente una de las lecciones que para nosotros es sumamente importante de recoger. Es decir, dentro del promedio nacional hay diferentes magnitudes del impacto, pero también diferentes niveles de respuesta. En ese sentido, en general hemos visto cómo, digamos, en un escenario de competitividad, es decir, de que todas compiten unas contra otras, ¿no? No estamos viendo, digamos, mejoras importantes en los últimos años, sino estamos viendo más bien esa resiliencia, ¿no? De cómo algunas regiones no les va tan mal como a otras. Ok. ¿No? Digamos,
eso es un poco más digamos, con una visión un poco más digamos, más amplia. Eso es lo que estamos viendo en competitividad. No es que estemos viendo mejoras importantes, sino que básicamente estamos viendo cómo algunas retroceden más que otras, ¿no? En el caso de cómo Huancavelica deja de ser la menos competitiva y más bien está relacionado a cómo Loreto y Ucayali retroceden, digamos, tiene mucho que ver con cómo, por ejemplo, Loreto ha deteriorado muchas posiciones, digamos, indicadores como educación, ¿no? Ajá, El nivel de rendimiento educativo en Loreto es sumamente bajo, ¿no? Digamos, está entre los más bajos, no solamente en primaria, sino también en secundaria. Mientras que en el caso de Ucayali, solo por dar un ejemplo, ¿no? El nivel de pavimentación o asfaltado de sus vías locales es de menos del 1%, ¿no? Mientras que el promedio nacional está en 37%, ¿no? Entonces, digamos, digamos, el impacto que ha habido sobre algunos indicadores como por ejemplo educación y salud y también el entorno laboral ha sido enfrentado, digamos, de alguna manera en mejor magnitud por Huancavelica que por Loreto y Ucayali. Interesante. En el caso de la mejora de Huancavelica, entiendo que también ha tenido que ver la ampliación de la cobertura de acceso a Internet, lo cual es impresionante, cómo un solo factor puede empujar hacia arriba toda una región, ¿no es cierto, Víctor? Sí, digamos, es un punto, digamos, dentro de los, digamos, al margen de los retrocesos de Huancavelica, seguro. De Loreto y de Ucayali, se suma también algunas mejoras importantes. Dentro de ellas, ¿no? Es importante destacar cómo ha avanzado la conectividad móvil, ¿no? La conectividad de Internet, ¿no? Principalmente a partir de la extensión de la fibra óptica en el centro de Perú. Las principales regiones son las que más han mejorado, ¿no? Okay. Mientras que, digamos, esas mejoras todavía no se materializan en las zonas de la selva, ¿no? Y más bien enfrentan otros retrocesos en otros indicadores. De acuerdo. ¿Por qué Tacna desplaza a Arequipa y se coloca en la parte superior de la tabla? A mí siempre me ha impresionado Tacna y Moquegua el impacto en educación de la última década, pero en este caso Tacna, ¿por qué crece tanto? Claro, digamos, siempre ha habido históricamente digamos, una competencia bastante cercana entre Tacna, Arequipa y Moquegua. Sí, señor. ¿No? En el caso de educación, ha sido muy claro el avance de Moquegua y Tacna en los últimos años. Digamos, es un caso sumamente interesante de analizar, ¿no? Y, digamos, habíamos visto cómo en general Arequipa había venido teniendo un desempeño mejor que el de Tacna, ¿no? Y eso ha cambiado con la pandemia. Tacna desplazó a Arequipa, ¿no? Digamos, y tiene que ver con algunas mejoras tanto en instituciones como en el pilar salud, ¿no? Digamos, Tacna ha mejorado de manera muy importante en algunos indicadores un poco más relacionados a la ejecución de las resoluciones judiciales, ¿no? Mientras que Arequipa se ha quedado un poquito más estancada en indicadores de salud. Entonces, esas mejoras en un pilar y esos retrocesos en otro pilar, otra región, permiten que Tacna haya desplazado como Arequipa. Digamos, no viene dentro del retroceso, digamos, comparado contra el nivel prepandemia, pero hay que reconocer que Moquegua ha desplazado a Tacna en el rendimiento educativo de secundaria, ¿no? De acuerdo. Bueno, también es sumamente importante porque Tacna, digamos, durante muchos años, Moquegua había sido campeona en términos de rendimiento educativo. Tacna la superó durante, digamos, las últimas 3 ediciones, del 18 al 17, 18 y 19, y en el 22 Moquegua vuelve a recuperar una de las posiciones en rendimiento educativo secundario. De acuerdo. Incluso podríamos pensar desde una mirada un poco superficial que Tacna y Moquegua se trata de regiones muy pequeñas, por lo tanto
su capacidad de conexión es mucho mayor, pero mira, Tumbes, digamos que es pequeñito, bajo esa perspectiva tendría que haber mejorado profundamente y estar en niveles más altos. Yo quería preguntarte por Ica, porque una región con pleno empleo que lideró el ranking recientemente cae. Sí. Digamos, hay algunos factores, digamos, que son más difíciles de medir, ¿no? A pesar de que uno pueda tener, digamos, una economía bastante diversificada, como el caso de Ica. Recordemos que no solo tiene agroexportación, sino también tiene manufactura, Así es. tiene producción minera, tiene un sector comercial bastante ágil. Recordemos que está muy cerca de Lima, muy cerca de Arequipa, ¿no? Y digamos, tiene un flujo comercial muy claro también con la zona de la sierra, ¿no? Pero digamos, en cuestiones de competitividad, las mejoras que no puedes hacer son mejoras que termina haciendo otra región, ¿no? Sí, pues, sin duda. Entonces, digamos, perdóname. En el caso de Ica hemos visto, digamos, de manera muy clara, ¿no? Cómo ha habido un retroceso muy importante digamos, en varios indicadores, ¿no? Pero principalmente están relacionados a, digamos, cómo ha mejorado, perdón, cómo ha retrocedido, ¿no? El pilar de instituciones, ¿no? Y ahí tiene que ver con una tasa de ejecución de los recursos públicos más bajo, ¿no? Sí. Digamos, había estado con una tasa de ejecución un poco más pegada a 48%, ¿no? Y eso si bien ha mejorado un poquito, ¿no? El promedio nacional ha mejorado mucho más. Entonces, a pesar de su mejora, digamos, que el conjunto de regiones mejore más, los hace que Ica retroceda en el ranking de competitividad regional, ¿no? Entonces, digamos, si bien hay algunos factores que pueden parecer que es una economía robusta, hay otros sectores, como en este caso relacionados al sector público, que también incidiendo sobre competitividad. Al fin y al cabo, es a través del Estado y los proyectos de inversión pública que realiza que, digamos, logramos aplanar la cancha y mejorar las oportunidades para los más vulnerables. De acuerdo. Víctor, la información que provee este índice es absolutamente importante. Si yo fuese gobernador regional, creo que miraría al detalle los datos que ofrece este índice, digamos, no por competir, no por querer quedar primero, sino porque encuentras elementos que te ubican y que puedes comparar además tu situación con la de otras regiones. Yo quería preguntarte ya para cerrar, si ¿sientes tú que los resultados que nos ofrece este índice de competitividad hablan exclusivamente de una región en comparación a otra, o tenemos características comunes en función a zonas geográficas, a macroregiones? Digamos, hay un poco de cada cosa, ¿no? Pero una de las principales lecciones que hemos encontrado es que cuanto más competitiva sea una región, es más probable que tenga un nivel de pobreza, una tasa de pobreza más baja, ¿no? Okay. Entonces, digamos, si trazamos el mapa, ¿no? Entre, por un lado, la competitividad y por otro lado, la pobreza, vamos a ver esta correspondencia que hay entre cómo las regiones de la costa, sobre todo de la costa sur, ¿no? Son las más competitivas y al mismo tiempo las menos pobres, ¿no? Mientras que en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de entre las 10 regiones menos competitivas, entre las 10 regiones más pobres, 7 son las menos competitivas también, ¿no? Entonces, digamos, esa correspondencia que hay entre competitividad y pobreza, en el caso del final del tabla un poco más claro con las regiones de la selva y algunas regiones de la sierra, ¿no? Nos lleva a pensar que, digamos, no solamente uno va aprendiendo del que está al costado, claro, ¿no? Sino también, por ejemplo, de alguien que tiene alguna experiencia diferente, ¿no? Y solamente por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de las regiones de la selva, ¿no? Hay diferencias muy importantes, ¿no? Quizás la diferencia más clara sea con San Martín. Claro. ¿No? Y en el caso de San Martín es claro cómo, digamos, hay algunos indicadores que han mejorado de manera mucho más importante en los últimos años que en el resto de regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Y que probablemente estén atados a cómo, en lugar de aceptar, digamos,
beneficios tributarios como el resto de regiones de la selva, ¿no? Por ejemplo, no se paga IGB, ¿no? En el caso de Moquegua ha habido, digamos, este aprovechamiento del fondo de compensación, ¿no? Digamos, en lugar de recibir beneficios tributarios, recibe este fondo que podría haber terminado impactando sobre, digamos, la gestión pública y los beneficios que se desprenden de ella, ¿no? Es decir, en lugar de aprovecharlo de cierta manera, se puede aprovechar de otra manera. Esas elecciones, por ejemplo, en el caso de las regiones de la selva, podría ser interesante de explorar, ¿no? El caso de San Martín es bastante diferente del caso del resto de regiones de la selva. Sin duda. Y situaciones parecidas podemos encontrar en las regiones de la sierra, por ejemplo, ¿no? Pasco y Junín son regiones vecinas, ambas también vecinas con de datos Lima, similares. ¿no? Con características que pueden ser geográficamente similares, ¿no? Pero los datos son bastante diferentes, ¿no? Interesante. Pasco se ubica bien al final de la tabla, Junín es bien de media tabla, ¿no? Y estas diferencias, por una parte, por ejemplo, tienen que ver con cómo en Pasco la actividad minera básicamente se ha reducido a un cuarto, un quinto, mientras que en el caso de Junín la actividad minera ha crecido, ha dado un salto bastante importante en los últimos años, ¿no? Entonces, digamos, hay diferencias importantes que aprovechar. Muy bien. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado a hablar de este índice de competitividad regional 2023. Ya tendremos tiempo para mirar otros detalles como los ingresos, la informalidad, el tema del turismo, que también han sido parte de esta investigación. Muchísimas gracias al Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, Carlos. Vamos a revisar el informe completo en incoreperú.p. Excelente. Víctor Fuentes, jefe del Instituto Peruano de Economía, ha estado con nosotros.